La central nuclear de Trillo con la cultura y tradiciones de los pueblos de su entorno. Existen múltiples razones que justifican una visita a la localidad de Trillo, desde conocer la milenaria historia de este pueblo hasta visitar los distintos edificios y monumentos que a lo largo de los siglos han ido poblando este rincón de la Alcarria, sin olvidar otras opciones como pueden ser el admirar el magnífico entorno natural en que Trillo está ubicado y que está surcado de recorridos tan emblemáticos como la ruta de la lana del Camino de Santiago. Si lo que prefiere el visitante es conocer las tradiciones, costumbres y cultura de la Puerta del Alto Tajo, en Trillo encontrará un magnífico muestrario de todo ello, que unido a la hospitalidad de los trillanos y a la magnífica oferta hostelera de la zona, conseguirá colmar con creces las expectativas de cuantos se acerquen a disfrutar de este pueblo de la Alta Alcarria. Lo primero que llama la atención al acercarse a Trillo desde Cifuentes es el perfil de las tetas de Viana, de las cuales Camilo José Cela dijo: aparecen erizadas, violentas, tienen forma de cucurucho cortado antes de la punta y terminan cada una en una mesa de bordes rocosos y cortados a pico que deben ser difíciles de escalar. Sin lugar a dudas, el Nobel no exageraba, pero no es esa razón que amilane a cuantos acometen la subida a estos emblemáticos montes que enmarcan la estampa trillana. Para aquellos que prefieran disfrutar del entorno de un modo más relajado, los alrededores de Trillo están surcados de gran cantidad de rutas en las que descubrir magníficas estampas naturales saturadas de una fauna y flora sorprendentes, y salpicadas de restos arquitectónicos de gran valor como los del monasterio cisterciense de Santa María de Óvila del siglo XII. Como colofón a uno de estos paseos se puede optar a los beneficios con que las aguas termales del Real Balneario de Trillo han regalado a lo largo de los siglos a viajeros tan ilustres como don Melchor Gaspar de Jovillanos, quien escribió en el citado establecimiento alguna de sus comedias. Si lo que el visitante prefiere es conocer la localidad, un buen punto de partida puede ser, sin lugar a dudas, la cascada en la que el río Cifuentes se precipita justo antes de encontrarse con el río Tajo en Trillo. Cascada que, en palabras de Cela, es una hermosa cola de caballo de unos 15 o 20 metros de altura, de agua espumeante y rugidora. Allí se puede disfrutar de una hermosa vista de la localidad, amenizada por el batir del agua contra las rocas y presidida por la Casa de los Molinos, el edificio más antiguo de los que se conservan en Trillo. La Casa de los Molinos, probablemente construida hacia el siglo XII, es referida en escritos históricos como un lugar donde se molía el grano, aunque es probable que también fuese usada como batán y como serrería de madera, labores todas ellas que eran realizadas mediante mecanismos impulsados por corrientes de agua. Siguiendo el curso del río Cifuentes, unos pocos metros llegaremos al puente sobre el Tajo, construcción que, dada su importancia estratégica, no ha dejado de sufrir los avatares derivados de diferentes guerras. Aunque el origen del puente se data en el siglo XVI, se supone que ya antes existía una edificación que permitía franquear el río. El puente que podemos contemplar en la actualidad data del siglo XIX, dado que se reconstruyó tras su voladura en la Guerra de la Independencia. Para continuar nuestra visita a Trillo es obligado internarse en el pueblo y allí admirar los vistosos ejemplos de una arquitectura rural tradicional que se entremezcla con otra más hidalga y sobria, fruto de la bonanza que protagonizó Trillo hacia mediados del siglo XVI. Tal mezcolanza hace que esta localidad se convierta en una variada colección de edificios donde la argamasa y la madera de algunas casonas dan paso a los sillares y blasones de otras. Coronando todo el conjunto encontramos los restos del castillo que el infante don Juan Manuel hizo construir en Trillo en el siglo XIV. Paradójicamente, la privilegiada situación geográfica de Trillo y su consecuente importancia para la táctica militar fue lo que le hizo blanco, como ya se ha dicho, de graves daños derivados de las guerras. Según las crónicas, ya en el siglo XVI y como consecuencia de la guerra de sucesión,
Se talaron sus montes y plantíos, se destruyeron sus ganados y colmenas y fueron quemadas más de 200 casas. Tal circunstancia condujo a una decadencia que arrastraría a la localidad hacia la despoblación y a veces el olvido. Pero quien jamás abandonó a Trillo fue su río Tajo, que seguía siendo soporte fundamental para la industria derivada de la madera, ya que este pueblo era un punto logístico de gran importancia para los gancheros que transportaban los troncos provenientes del Alto Tajo hacia las factorías de Aranjuez. Como recuerdo y homenaje a estos transportistas fluviales, se puede contemplar a la entrada del pueblo el conjunto escultórico que recuerda los esfuerzos de los gancheros, cuya última maderada, realizada a mediados de los años 40, fue magistralmente novelada por José Luis San Pedro en su libro El río que nos lleva. Trillo continuó poco a poco progresando y con él su gente, a quien el viajero más ilustre de la Alcarria encontró amable, obsequiosa y con ganas de agradar. Este pueblo, entre el Tajo y el Cifuentes, se enfrentaba a la modernidad debatiéndose entre un pasado maderero que no volvería y la incertidumbre de si se habría de afrontar de nuevo la reiterada decadencia que lo hundía y encumbraba sucesivamente a lo largo de los siglos. Pero lo hacía con la sencillez y la laboriosidad que caracteriza el día a día de los pueblos alcarreños. Del vivir cotidiano de los trillanos en aquellos años ha quedado reflejo en el Museo Etnológico de Trillo, exposición permanente en la que podemos encontrar gran cantidad de elementos de uso común dispuestos de forma que nos describen los quehaceres y costumbres que las gentes de Trillo han desarrollado durante años, quizás siglos. Aperos de labranza, utillaje de ganadería, herramientas de diferentes oficios o incluso objetos presentes en el hogar o en la escuela se pueden contemplar en los diferentes ambientes recreados en el Museo Etnológico de Trillo. También allí se puede admirar una magnífica colección de maquetas que muestran no solo el casco histórico de la localidad y los monumentos próximos a esta, sino también otras edificaciones de gran belleza, como lo pueden ser el castillo y la catedral de Sigüenza. La realización de estas maquetas se debe a don Pedro Bodega Hernández, que además de albañil y cartero fue el primer alcalde de la democracia en Trillo. En cuanto a las manifestaciones culturales en Trillo, no podemos dejar de mencionar la celebración de la Semana Santa en esta localidad, dado que en esos días las conmemoraciones propias de la liturgia católica se ven acompañadas de la representación de los juicios de Jesús y la pasión de Cristo. Este evento se realiza en la mañana del Viernes Santo y consigue reunir a una gran cantidad de público que sigue con respeto y devoción la obra organizada y representada por los trillanos. Otros actos religiosos son celebrados en Trillo durante su Semana Santa, siendo la iglesia parroquial la sede de la mayoría de ellos. Allí, junto a vistosos ejemplos de estatuaria religiosa, podemos encontrar un magnífico retablo de mediados del siglo XVI, compuesto por un total de 19 pinturas sobre tabla que representan distintas escenas de la vida y pasión de Cristo, y que originalmente estuvo instalado en la iglesia de Santa Mera. En otro orden de manifestaciones culturales más festivas hay que destacar la que quizás sea la más sonada en Trillo dada su originalidad, las vacas por el Tajo. Y es que de unos años a esta parte este río se convierte en uno de los cosos taurinos más originales de cuantos puedan existir, y el bañista se torna en recortador a la par que ciertos recortes acaban en un chapuzón. El río se puebla de colorido, y balsas de las formas más dispares sirven a veces de palco de honor y otras de improvisado burladero.
No faltan, pues, motivos para acercarse a Trillo, puesto que allí la oferta paisajística y cultural se ve abrazada por un impetuoso Cifuentes y un sosegado Tajo, que siguen siendo la base del carácter y la riqueza de la zona. Y es que la revolución tecnológica acercó a Trillo un nuevo modo de aprovechamiento de su recurso más pintoresco, el agua. En agradecimiento, Trillo ha querido homenajear esta industria con un centro de interpretación que muestra los modos en que antiguamente el fluir de las aguas se convertía en ingresos. Dicho homenaje lo podemos encontrar en la Casa de los Molinos, donde se exhibe la estructura de funcionamiento de la minicentral hidroeléctrica de San Blas, que aprovechaba el cauce y el desnivel del río Cifuentes para producir electricidad. La central nuclear de Trillo con la cultura y tradiciones de los pueblos de su entorno.